Ya les voy a compartir el documento. Están observando la diapositiva. Se ve un poquito borrosa, Sí, profe. señor. Sí, profe, Está se ve un borrosa, poquito pero borrosa. se logra leer. No sé qué será. Bien, este es el grupo 353-4849, programa de coordinación de procesos logísticos del Centro de Comercio y Servicios Regional Bolívar, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Vamos a mirar la sesión 5. Esta sesión 5 corresponde a la fase de análisis, en la cual nos encontramos. Se denomina caracterización de la carga recepcionada y despachada en la cadena de suministro de Coordinadora Mercantil, hoy 6 de agosto de 2026. Les voy a compartir el documento orientador para desarrollar la evidencia. Y me confirma si están observando. No, pero Instructor, pero se ve igual que el martes. Igual, No se profe, ve sí, señor. absolutamente nada. borroso y Borroso. no se logra leer. No se alcanza a No leer. sabría decirles que, bueno, ya yo les empiezo el documento. No sé qué será que está ocasionando que se vea borroso. No sé qué será. Pero usted ya tiene el documento. Entonces, este documento corresponde a la fase de análisis, la actividad del proyecto 2, contextualizar el flujo logístico. La actividad de aprendizaje se denomina interpretar los requerimientos del flujo logístico de acuerdo con las características de las cargas y el medio de transporte seleccionado. Ahí tenemos un tema importante que vamos a trabajar hoy, que son las cargas. Y la competencia coordinar el flujo de mercancías según el plan de operación y procedimiento. Resultado de aprendizaje, identificar los recursos del flujo de la operación logística, teniendo en cuenta aspectos técnicos y legales de la distribución. La evidencia de conocimiento, mapa conceptual, clasificación de la carga en Colombia. Esta evidencia fue reemplazada por el informe de la caracterización de la carga recepcionada y despachada en la cadena de suministro de Coordinadora Mercantil. Entonces aquí hay una palabra clave que se llama caracterización de la carga, que es lo que vamos a estar trabajando. Y vamos a trabajarlo a través de un informe de caracterización de la carga recepcionada y despachada en la cadena de suministro de la empresa Coordinadora Mercantil. Entonces es importante, antes de entrar en materia, es importante definir lo que es la carga. Voy a compartirles, ya ustedes tienen unas diapositivas acerca de la carga, de la clasificación de la carga, y permítanme, la voy a buscar.
Bien, aquí estoy compartiendo el documento. No sé cómo se verá, si sigue viendo borroso. Sí, señor, se sigue viendo borroso. Qué lástima. Bueno, ya ustedes tienen este documento. Y la carga, este documento contiene 3 elementos: conceptos de carga, tipos de carga, naturaleza de la carga. Y podemos definir la carga como objetos. Esa palabra objeto encierra muchos elementos, porque un objeto en el término de carga puede ser materia prima, puede ser insumos, puede ser materiales, no sé qué, puede ser paquetes, ¿qué otra cosa puede ser un objeto? ¿Quién me dice? Rollos. ¿Aló? Otro nombre para objeto dentro del concepto de la carga. Cosas, unidades. La palabra cosa es correcta Elementos. y se utiliza, perdón, Elementos. elementos. Es bastante amplia esa palabra, pero sí la podemos utilizar. La palabra cosa se utiliza en el Código de Comercio cuando se refiere a cosas transportadas, elementos transportados por mar o avión o tren. Sí, se llama cosa, pero ese es un término, es válido dentro del término de comercio en Colombia. Materiales también. O sea, esa palabra objeto tiene muchas posibilidades. Y esos objetos son susceptibles primero de ser embalados. Quiere decir que se empacan, se utilizan empaques, ¿sí? Envases y embalajes para protegerlos. Luego pueden ser manipulados. Quiere decir de que se levantan o se colocan en un lugar determinado. Transportados, pues va de un punto a otro, ese objeto, a través de medios de transporte, a través de otros elementos. Ese objeto puede ser recepcionado e inspeccionado, almacenado, inventariado, transformado, alistados para entrega, despachados, distribuidos y entregados a los clientes para su satisfacción. O sea que va siguiendo una secuencia. Y en esa medida, hablando ampliamente en logística, en esa medida, los objetos en la logística de transformación cambian de nombre. Porque si nosotros estamos hablando de una empresa panificadora, la materia prima base viene siendo la harina, ¿sí? Pero a esa se le agregan otros elementos. Y esa ya no se llamaría harina, hay una masa. Luego viene el horneo, etcétera, hasta el final termina con el nombre de pan. En el caso de empresas como Coordinadora Mercantil, entra un paquete y sale con el mismo nombre, porque entran objetos que no son transformados, porque esa no es la función de la logística de Coordinadora Mercantil, ¿sí? No está en ese negocio de transformar nada. Bien, entonces ese es el concepto de carga, y la carga tiene una división, ¿sí? Una clasificación. En esa clasificación hay 2 grandes ramas: la carga general y la carga a granel. ¿Alguien me puede decir qué sería eso? No, ¿Cómo, no se le profe? escuchó Repite. bien. Se te ¿Cuál es escuchó la pregunta? entrecortado, profe. Hola, profe, no se le escucha. Profe, se te Pero fue. cuando hablamos de la carga general, ¿sí? Esta carga general y carga a granel. Pues vamos a hablar de la carga general.
Profe, la carga general sería todo lo que está como empaquetado o, o rotulado, no, como empaquetado, y la carga granel es lo que está suelto. Bien, la palabra suelta la vamos a entender hoy. ¿Sí? De pronto se utiliza así, suelta, que no tiene embalaje, pero vamos a ubicarla. La carga general es una carga que podemos contar. Usted cuenta cilindros, usted cuenta vehículos, usted cuenta paquetes, ¿sí? Pero la carga granel se pesa. Entonces, mire la diferencia. La carga general se cuenta, la carga granel se pesa. Y dentro de esa carga que se cuenta, que es carga general, está la carga suelta. 5 cajas, 10 pares de zapatos, ¿sí? Están sueltos. Pero si yo quiero hacer, si yo necesito mover 100 cajas sueltas, son 100 movimientos. Pero entonces digo, bueno, yo quiero ahorrarme los movimientos. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué habría que hacer? Se pueden embalar y estivar las 100 cajas, podemos hacer estivar de 20 y son 5 movimientos nada más. Eso se llama unitarización. La unitarización consiste en unir, lo está diciendo el nombre, unir varias cargas sueltas. Entonces, obtenemos unidades de carga mucho más grandes, pero con pocos movimientos. ¿Sí? Entonces, dentro de esa clasificación de la carga suelta, hay una carga suelta no embalada. Por ejemplo, un vehículo. Si el vehículo no va en contenedor, es digamos, una carga suelta no embalada. Una motocicleta, una caja de zapatos. Perdón, una caja de zapatos no es embalada. Es más que todo ese tipo, un motor. Sí, un motor. Que puede estar sobre una pallet. Si está sobre la pallet, no está embalada. Pero para nosotros proteger, identificar, marcar objetos, entonces utilizamos los embalajes, los protege, facilitan movimiento, etc. Y vamos a esa otra rama de carga a granel. Ahora uno de ustedes dijo carga suelta. No, vamos a ubicarla en la carga general. Suelta la pueden contar. ¿Sí? Entonces el granel es diferente. La carga suelta se cuenta, la carga granel no se cuenta. Entonces, ¿qué sería carga granel? Un camión de arroz. Ese es un buen ejemplo. Pero ¿qué es granel? Lo menudeado, Cuando decimos, por Minor- ejemplo, minoría, ¿no? Lo menos, lo que menos rota, ¿no? Creería yo. por ejemplo, yo digo 60,000 toneladas de carbón. Imagínense, 60,000 toneladas puesto en un patio. Digo, por ejemplo, el arroz ese que nombraron ahora. Va, digamos, 4 toneladas de arroz dividida en 3 vehículos, por ejemplo. ¿De qué estamos hablando ahí? De Bueno, le productos voy a a dar una granel. pista. Estamos, son a granel, pero el granel, estamos hablando de un estado de la materia, ¿sí? Que se encuentra en diversos estados, que son de gran volumen, ocupan grandes espacios, y que para poder transportarlo necesitamos fraccionarlo, ¿sí? Y si lo fraccionamos, estamos fraccionando pesos. Entonces, por ejemplo, ese arroz que nombraron ahora, usted no puede contar cada grano, debe contar kilogramos, toneladas, ¿sí?
Entonces estamos hablando de materia prima que está en un estado de la materia, en uno de los estados de la materia, y que en ese estado de la materia se puede fraccionar, porque el granel se puede fraccionar. Ahora, ¿en qué estado de la materia puede encontrarse el granel? Sólida, profe. Líquido Ese es también. un estado. Por ejemplo, materia, un granel que sea sólido. El azúcar. El carbón, El azúcar, correcto. ¿En qué otro estado se encuentra graneles? ¿El líquido? Líquido. Correcto. Por ejemplo, los El aceites. petróleo. el petróleo, si es petróleo crudo, ese que sacan de la tierra, no es líquido. ¿Por qué? Porque está revuelto con barro. Por eso le llaman crudo, porque no ha sido procesado. Entonces, ese es Entonces otro la estado. gasolina. Entonces sería la gasolina. La gasolina, correcto. Entonces, la gasolina, claro, fíjense que se transporta en vehículos cisterna y que se almacena en estaciones, en grandes tanques, estaciones de combustible. Pero él no pierde, que el granel no pierde las características por utilizar un buque, siempre va a ser granel. Entonces, otro estado de granel, Gaseoso. correcto. Por ejemplo, Gas licuado de petróleo. Gas propano. GLP, correcto. Oxígeno. El GLP, gas de petróleo, gas propano. El oxígeno en Ok. camiones cisterna. Pero hay bueno, perdón, ¿qué dijo? Pronto el oxígeno que se transporta en esos camiones cisterna. Correcto, van en cilindro. El helio. Van en cilindro. El helio. El helio también, el oxígeno, etcétera, todos los gases. Eso es granel. Los gases también los podemos fraccionar, porque si tengo un cilindro de X cantidad, ya fraccioné. Sí, por eso esa es la característica. En cambio, usted no puede fraccionar un vehículo, porque entonces ya no es un vehículo, son partes. Ahora, yo le voy a nombrar varios objetos y usted me dice en qué estado se encuentran, en qué estado de la materia. Melaza, Líquida. Pastosa. Sólido. Semisólido puede ser. ahora, si me dicen, si usted toma, por ejemplo, un cojín, ¿sí? Y usted toma el cojín, a usted le queda la mano sucia de cojín, ¿no? Porque es No, sólido. señor. Pero si yo tomo melaza y me quedan las manos, no es sólido. Es Líquido. viscosa, ¿no? ¿Por qué? Porque se Pastosa, pega profe, el ¿no? Líquido. pastosa, líquido. ese es el estado de la materia que poco se utiliza, la pastosa. Otro ejemplo, pasta dental. No es sólida, no es líquida, no es gaseosa, es pastosa. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, sobre todo en manejo de materiales peligrosos. Porque fíjense que la melaza no es un material peligroso, un alimento que le sirve al ser humano, le sirve a los animales y que tiene su manejo. Pero si es material peligroso, pastoso, imagínense el peligro. Se puede pegar, ¿sí? Ciertos materiales. Y hay un material que es la brea. Él está clasificado como material tipo 9 de la novena clase miscelánea. Entonces, imagínense una brea derretida. Se va a pegar. Ahí está el peligro de ella. Entonces, cuando es un material peligroso. Ok, listo. Entonces, en términos generales, ahí vimos lo que es la carga. Y esa carga general se va a encontrar aquí en la diapositiva, los conceptos, ¿sí? Los diferentes conceptos. Entonces,
hay varios tipos de naturaleza de carga. Es importante esa parte definirla. La naturaleza de la carga se clasifica en peligrosa. Entonces, cuando estamos hablando de mercancía peligrosa o de materiales peligrosos, estamos hablando de que ya se clasifica en 9 clases. Hoy no vamos a entrar en detalle. Estamos viendo muy por encima, porque es un tema amplio. Entonces, ellos tienen, la mercancía peligrosa es la que tiene características explosivas, inflamables, corrosivas, tóxicas, etcétera, que son dañinos para la salud humana, para el medio ambiente, ¿sí? Y para la infraestructura, porque si tenemos explosivos y de pronto detona C4, material peligroso altamente explosivo, entonces, y hay personas, entonces hizo daño a las personas, le hizo daño a la infraestructura y contaminó la explosión con ese gas que emana de la explosión, está contaminando el aire y está contaminando el suelo. Es la característica de la mercancía peligrosa. Ahora, si hablamos de mercancía perecedera, ¿de qué estamos hablando? De Alimentos. Alimentos. Todo lo que se puede descomponer. Correcto. O que tiene una fecha de caducidad. Alimentos orgánicos. Este otro como que se le fue la Se le señal. fue el internet. Cuando se arranca, esa fruta, lo que le va a suceder es que su ciclo de vida se va a cortar. Entonces, esa carga merece un tratamiento especial. Hay 3 formas de proteger carga perecedera. La número 1 se llama enfriamiento. La segunda, congelación. Y la tercera, ultracongelación. Que eso tiene que ver con la ficha técnica del producto, que precisamente cuando hablamos de caracterizar la carga, necesitamos saber frente a qué tipo de carga estamos para darle el manejo adecuado. Hoy yo terminé, digamos, un módulo que estoy haciendo un curso con una escuela internacional, se llama ISIL, es una escuela española, y el SENA pues me incluyó dentro de la capacitación, y la persona que está dando el curso fue alguien que trabajó con DHL. Entonces, me llamó la atención porque DHL España está en el negocio del transporte de frutas y verduras. Entonces ellos abrieron una posibilidad, una línea de negocio con frutas y verduras, entonces necesitan trabajar cadenas de frío. Entonces me sorprendió y les compartí por ahí un video y les compartí un artículo que está en página web, leanlo, para que vea cómo, por eso yo tomé DHL como modelo, porque ellos de pronto en Colombia no están trabajando otras empresas con ese tema, que en Colombia hay unas limitantes, pero Colombia tiene que despertar a trabajar cadenas de frío fuertes. Listo, entonces ese es el tema de la carga perecedera, que requiere en algunos casos cadena de frío. Hay otros productos que no requieren sino ventilación, como el café. El café requiere ventilación para su transporte. Listo, perecedera quiere decir que son productos que cumplen un ciclo de vida y que si no se toman medidas va a, digamos, a cortarse mucho más rápido. Si no se ponen ciertas condiciones, se acorta mucho más rápido el ciclo de vida y se descompone. Entonces tenemos también otra, aparte de la peligrosa y perecedera, tenemos la carga frágil. ¿Cuál sería esa? Ustedes manejan mucho esto. ¿Qué es la carga frágil? Con vidrio. Ese es un ejemplo, pero ¿qué sería una carga frágil? Electrodomésticos, celulares. La línea blanca. Pero La línea blanca. La línea blanca que son los electrodomésticos. Correcto, me están dando ejemplos, pero ¿qué es carga frágil? Analícela. La Por del ejemplo, carro. Carga que se puede dañar. La carga que por sus condiciones
Que si no se sabe manipular, puede causar un daño. Le podemos causar un Es daño, la más carga bien. frágil, ¿no? La carga frágil, aquella que por sus características físicas requiere un manejo cuidadoso. Por ejemplo, el vidrio tiene una característica de que un golpe quiebra el vidrio. Entonces tiene características de que no se le puede causar impactos. Tiene que ser una manipulación cuidadosa. Por ahí nombraron línea blanca, eso es cierto. Por ejemplo, un horno microondas, una estufa, ¿sí? Una nevera de línea blanca. Entonces hay que darle un manejo cuidadoso. Y por eso van a aparecer ciertos símbolos que lo trabajaremos más adelante. Bien, entonces tenemos la naturaleza sería peligrosa, perecedera y naturaleza frágil. ¿Sí? Entonces ahí ustedes van a encontrar las definiciones de cada uno. Listo. Entonces ya tenemos el concepto de carga. Ahora vamos a continuar con nuestro documento. Listo. Entonces cuando hablamos de caracterizar la carga, estamos hablando de que se identifica. ¿Sí? Se dice, esa carga es peligrosa, la está identificando. Esa carga es frágil, esa carga es perecedera. También describe la carga. Se va a decir, esos son cilindros de acetileno. Ese viene siendo C4. Ese viene siendo varillas. Viene siendo libro. Está describiendo esa carga. Entonces la está caracterizando. Pero también la clasifica, teniendo en cuenta características físicas como la fragilidad, teniendo en cuenta características químicas como la inflamabilidad, teniendo en cuenta características de cómo se debe manipular. ¿Sí? Y por ejemplo, hay un símbolo que yo creo que ustedes miran cada rato, este lado arriba. ¿Qué significa este lado arriba? La flechita hacia arriba. Las flechas hacia arriba significan que no podemos voltear las cajas porque de pronto son líquidos o cosas que se van a derramar. Correcto. O también la posición de un equipo electrónico, que no lo pueden poner contrario, porque pueden averiarlo. ¿Cierto? Lo que tú dijiste también del tema, cierto, por ejemplo, unas botellas, unos frascos, no se pueden invertir. Impresoras que traen, sí, que traen tintas o motores que traen aceites, también no se pueden girar. Correcto. Correcto. Entonces hay que tener cuidado que no se vierta. Ahora, ¿para qué se identifica, describe, clasifica las características de una carga y la forma como manipularla? Para determinar la forma más adecuada de almacenarla. Por ejemplo, si yo voy a recibir una retroexcavadora, yo digo, bueno, por las características yo debo dejarla a la intemperie, porque aguanta. Pero si yo voy a recibir cajas de resma, entonces ya determino almacenarla en un sitio donde no haya humedad, para que no se dañe la resma, no se humedezca. Pero también con la caracterización de la carga, yo determino cómo manipularla. ¿Sí? Si son pallets, si son rollos, si son bidones, etc. ¿Sí? Me determinará la forma y qué equipo puedo utilizar y qué forma o qué medio de transporte voy a utilizar. ¿Sí? De esas características me lo dice. Por ejemplo, si hay el mismo ejemplo que dio uno de sus compañeros, arroz a granel, ¿sí? Porque el arroz podemos fraccionarlo en bolsas. Entonces sería un granel embalado. Los graneles sí se pueden embalar.
pero no, este no trae embalaje. Entonces yo debo buscar un volco. ¿Sí? Debo buscar un volco. Si voy a transportar ganado, entonces debo buscar un camión de estacas. Pero si voy a transportar cajas, debo buscar un vehículo encarrozado. Y así, entonces mire que es importante tener en cuenta esas características de la carga que me permiten definir todo eso. También puedo, para el tema de distribución, también de transporte y distribución de la misma, porque transporte va de un punto a otro, distribución va de un punto a varios. Podemos, digamos, llevar ese a varios puntos. Esa es la distribución. Entonces hay que buscar la seguridad de ese, digamos, de esa mercancía durante toda la cadena de suministro. Yo recuerdo en el caso, como ya estaba en Sociedad Portuaria Regional de Cartagena, cuando llegaba la mercancía peligrosa no se almacenaba, sino que se ponía en cuarentena. ¿Qué quiere decir eso? Que se apartaba mientras se hacían los trámites, que eran muy rápidos, y de una vez salida inmediata, porque no se puede almacenar cierto, está prohibido. Almacenar tóxicos, eso es terrible. Un accidente con tóxicos es terrible. Se puede llevar gran parte de las personas que trabajan en cierto lugar. Cuando la mercancía ofrece peligro, entonces hay que tomar medidas de salida inmediata. Entonces, fíjense que las características, esas características las podemos llevar a varias preguntas, a 8 preguntas. La primera, en cuanto a la caracterización, me lleva a responder cuál es el nombre de la carga. Varilla, cilindro de oxígeno, etc. Ahora, ¿qué tipo de carga es? Yo quiero que ustedes me ayuden aquí, vamos a hacer un ejercicio rápido. Alguien que diga el nombre de una carga. Cualquiera, de la que ustedes manejan. ¿Un motor? Motor. Listo. ¿O una nevera? ¿Qué tipo de carga es un motor? Bueno, nevera, pero que nos quedamos con uno solo. Bueno, una nevera. Ese es el nombre de la carga, ¿cierto? Nevera. ¿Qué tipo de carga es? Frágil. ¿Línea blanca? XL. General. No confundamos tipo de carga con naturaleza, porque frágil es naturaleza. Carga Hay general. cargas que son voluminosas. Acuérdense, tipo de XL. carga viene siendo general. ¿Es general o a granel? Ah, es a granel. General. 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 No, General. General, claro. porque no se puede acuérdense que la desarmar. carga granel usted la pesa, y la carga general la cuenta. Entonces, esa carga viene en un embalaje, ¿sí o no? Sí, Sí. señor. Sí, ¿Trae profe. algún embalaje? Sí, claro, para su protección viene en caja. Entonces eso viene siendo una carga suelta, embalada. Carga suelta, embalada, ese es el tipo de carga. Ahora, ¿cuál es el peso de la nevera? Depende. De la nevera, La medida en kilos, Depende lo del que pese. tamaño. ¿como cuántos kilogramos? ¿Por ahí 50? Depende del tipo de Digamos que lavadora, sí, pesa por ahí 50 kilogramos. 50 kilos. Ok. Y el volumen, ¿qué espacio ocupa? 60 por Ahora, pero, 60% por 60 por 2 metros. Listo, eso lo multiplica y encontramos los metros cúbicos. ¿Sí? Largo por ancho por alto. Ahí tenemos el volumen. Largo por ancho por alto. Bien, entonces eso se calcula. ¿Cuál es la naturaleza de la nevera?
Frágil. Frágil. Ahora sí es frágil. Es frágil, correcto. Es frágil. Ahora, la nevera trae gas. Sí, Sí, señor. señor. Gas, Sí, pero sí, eso no señor. quiere decir que sea pero eso no quiere decir que sea mercancía peligrosa, porque ese gas no es explosivo, es tóxico, pero no, el gran volumen de ese aparato va a entender su fragilidad. Y por el hecho de que tenga ahí gas, no, eso no indica que sea peligroso. Que hay que tener cuidado con el gas, es diferente. Bueno, ¿qué tipo de empaque o embalaje requiere? Puede ser termosellado con protección en icopor y forrado en corrugado. Caja de cartón, Sí. Cartón Sí, y copor. sí, e icopor en las gas. puntas. Y Ese ya sí, correcto. Esas son medidas que se toman para, digamos, reforzar y proteger el embalaje y la nevera, protegerla. Listo. y suncho. ¿Qué condiciones de almacenamiento necesita esa nevera? Debe estar en un solo Libre de sentido humedad. y... Ah, perdón, Adelante. Que estén almacenadas bajo techo. bajo techo. Sin humedad. Correcto. Que no haya humedad en el sitio. Correcto. ¿Qué más? Temperatura. Condiciones de temperatura. Al ambiente No, normal. ¿O no es no necesario. No es necesario. No es necesario. Porque soporta ciertos grados de temperatura. Debe estar lejos del calor. ¿Cierto que sí? Por su embalaje. O sea, fuentes de calor. De pronto en clima frío, un radiador. Bajo Debe techo. estar lejos. Y debe estar bajo techo. Bien. Y hay otras condiciones más, pero yo quiero que tengan en cuenta esto porque ustedes van a hacer un trabajo. Y van a escoger, me adelanto, van a escoger por cada miembro del grupo, si son 5 productos. Y ahora les digo qué van a hacer. Porque van a trabajar con eso durante lo largo de la formación. Porque van a trabajar con lo mismo, para que vayan viendo en la medida en que avanzamos muchos aspectos de esa misma. Ahora estamos viendo naturaleza de la carga o caracterización de la carga y estamos viéndola con un solo producto o por persona. Pero cuando vayamos avanzando tenemos que ver, bueno, condiciones de transporte, forma de entrega, requisitos de los clientes, que ya trabajamos algo similar. Entonces, eso va a enriquecer la formación. Listo. ¿Qué medio de transporte es más apropiado para transportar neveras? Furgones. Dentro de la bodega o para llevar para la calle. Si es dentro de la bodega se requiere una carretilla. En furgones. Bueno, ahí entonces miramos la estructura de la cadena de suministro. Entonces recuerden que hay un primer eslabón que se llama abastecimiento, que es decir, que llegan las neveras a un sitio que se llama centro de distribución, por ejemplo. Pero dentro hay unos movimientos, un transporte interno. Pero cuando hay que hacer despacho, entonces encontramos otro medio, similar al que lo trajo. ¿Sí? No va a cambiar, es similar. De pronto cambia en tamaño, pero tiene ciertas características. Entonces, esta nevera, ¿en qué llega? La mula. Trailers. En trailers. El montacargas, el estibador, el gato estibador. Esa, ¿en qué llega una nevera a un centro de distribución? En trailers, En mulas, furgones. trailers, furgones. Dependiendo de la distribución, dependiendo de la cantidad que lleguen. Ustedes han Contenedores, escuchado, por trailers. ejemplo, En ¿han estivas, escuchado, ¿no? por ejemplo, configuraciones? ¿Han escuchado hablar de configuraciones de transporte terrestre? Por ejemplo, C2, S3.
¿Quién ha escuchado hablar de eso? No, señor. Fíjese que Señor. No, estamos señor. hablando de número de ejes. Hay una resolución. Ahora no nos vamos a meter ahí, pero en el momento en que yo les diga a ustedes que ya haya socializado la resolución de transporte de vehículos de carga de transporte terrestre, entonces usted no me va a decir, por ejemplo, por eso nosotros seleccionamos una mula. Ese es un término popular, más no es técnico. Nosotros cogimos un tractor camión de 12 en el cabezal con semirremolque de 3 ejes, que tiene un largo de tanto, de ancho de tanto y altura de tanto. Ese es lo que vamos a trabajar en transporte. Y yo le voy a facilitar esa resolución, pero por el momento, entérese que eso existe y después la vamos a trabajar y usted la va a aplicar, ¿sí? Para que cuando usted esté allá en el centro de distribución pueda identificar la configuración de los vehículos que llegan y de los vehículos que se despachan en su configuración colombiana. ¿Vio? Es una resolución colombiana. Listo. Ahora, cuando llegan las neveras, ¿qué equipo de manipulación deben utilizar? Montacarga. Ya llegó el camión, llegó el muelle de carga. Estivadas, ¿no? ¿Cómo? No, para manipularla. Por eso, pero Manipulación. para moverla con el montacarga o con el carrito, Montacarga. usted estar en estiva, ¿no? Gatos Dependiendo del hidráulicos, tamaño, gatos manuales. dependiendo nevera del sobre tamaño, 2 pallets. personas. Ok. Hay que mirar cómo viene la nevera. ¿Sí? Porque si vienen cajas o si trae una pallet, entonces hay que observar eso, dependiendo la condición como viene el embalaje. Así vamos a seleccionar. ¿Sí? ¿Listo? Entonces es importante tenerlo en cuenta. Entonces, También hay que... Con todas esas características. ¿Sí? Hay que identificar Bien, también al momento de transportar una nevera dónde trae la puerta, porque de todos los lados no se puede manipular. Por ejemplo, si se va a recostar a una carretilla, ella trae un lado, ella trae en las cajas marcadas de qué lado se puede transportar. Correcto. Se puede Correcto. manipular. Entonces, más adelante ese tema de las marcas de manipulación, hay unos códigos internacionales. Yo sé que usted ha visto cuánta marca, pero a veces no somos conscientes, o a veces sí podemos ser conscientes. Y de pronto decimos, ¿y ese símbolo qué? Ese símbolo nos está diciendo la forma de manipular y viene en el embalaje, como está diciendo el compañero. Y hay una parte que es muy frágil de la nevera, que es la parte de atrás. Y que ahí está la unidad. Entonces tenemos que tener cuidado por el tema de golpes, cuando se manipula. Por el tema de los espacios, porque a veces hay altura, ¿sí? Del objeto puede ser más alto, entonces hay que inclinarlo, hay que saber hacerlo. Listo. Esa es la idea, de que vea cómo con estas 8 preguntas usted puede caracterizar una carga. Hay falta una. ¿Qué normas legales aplican para su transporte? Hay una norma legal que dice cómo debe transportarse una nevera. ¿Cómo? La nevera ofrece un peligro químico durante su transporte. Sí, ¿Qué peligro químico ofrece? pues en este caso sería el gas metano que tiene el compresor o el aceite que pueda derramar dependiendo como la carguen o la cuesten, como la lleven. Pero ese no es Ella inflamable, no ¿no? la pueden acostar. Es correcto, no se Ese puede gas no es acostar porque puede inflamable. derramar. El gas refrigerante, profe. Pero la nevera en sí misma, aparte de que tiene ciertos elementos químicos, ella ofrece peligro. No, señor. No, que se machuquen los No. pies. No. Entonces ella sería considerada de un objeto no peligroso. ¿Sí? La nevera no es un objeto peligroso, pero si yo estoy trasladando tambores
que llevan aceites hidráulicos o que lleva unos bidones de gasolina, lo que llaman pipinas. Esa sí sería mercancía química, es diferente, ¿no? Esa sí sería peligrosa. Peligroso, material químico peligroso. Entonces ahí decimos, pero ¿cómo se puede transportar? Entonces ahí es donde nosotros necesitamos unos documentos. Y el primer documento, yo les mandé por ahí, se llama la lista de empaque. ¿Sí? Se llama la lista de empaque. Cuando hablamos de una lista de empaque, es un documento comercial que describe en forma detallada el contenido, y aquí viene una palabra que se utiliza mucho en comercio exterior, bulto. Cuando usted le hablan de un bulto, ¿de qué le están hablando? Pues es que en coordinador un bulto hace referencia a rollos de tela, ejemplo. Okay. Costales. O sea, ese término. Ok. Miren, un bulto se refiere a un embalaje. ¿Cuáles? Cajas, que son cartones. O sea, en términos de comercio exterior, uno no dice caja, sino cartón. 10 cartones, 250 cartones. Así se dice, siendo cajas de cartón. Cajones, madera. El cajón es de madera. Huacal, madera o metal. No he visto de plástico. Madera o metal casi siempre los he visto. Entonces, ese recipiente es un bulto. Puede ser una caja, un cilindro, un tambor. Cuando yo digo tambor, ¿usted me entiende a qué me refiero? Las canecas de 55 galones, las canecas plásticas también que utilizan para ciertos productos, shampoo industrial, desengrasantes. Acá nosotros en la costa tenemos un lenguaje en cuanto a ese tambor. Le decimos tanque de 12 latas. Yo no sé si por allá en el interior del país se conoce así, pero le decíamos así porque él le cabían 12 latas o 12 galones. Así le decíamos. Pero entonces está hablando de una especie de embalaje cilíndrico que trae una tapa con digamos, una rosca, ¿sí? En la parte de arriba trae una rosca, su tapa, que puede ser de metal, que son los más comunes, ¿sí? Y que puede ser de plástico, ¿sí? De metal o de plástico. Entonces, eso es un bulto. Cuando le digan bulto, es embalaje. Pero también se habla de que ese documento describe el bulto o la unidad de carga, por ejemplo, una pallet o lo que trae un contenedor, ¿sí? En una operación de comercio exterior. Pregunto, ¿algunos de ustedes utilizan dentro de la documentación que miran listas de empaque? ¿En algún momento la utilizan? No, señor. ¿O la han tenido a la mano? Cuando se ve, ¿hay alguien hablando? No. No. Yo por ahí les facilité una. Y adelante. Anteriormente, cuando me tocaba cargar whisky, sí me tocaba la factura, en la documentación, sí se utilizan, creo que es eso. Y la parte la de lista de químico. empaque no es una factura. La lista de empaque no es una factura, es un documento que trae una tablita. En esa tabla o matriz viene información del nombre del producto, de la cantidad, de una identificación que puede ser un código. Trae el peso, trae las dimensiones y la forma de embalaje de la mercancía. Esas son las características de una lista de empaque. Es muy sencilla. Es muy sencilla. Parece, tiene los componentes no relación de una despacho. No la relación de despacho. No.
no es una relación de despacho, Es es un como un manifiesto de documento carga. comercial. ¿Cómo dice? Un manifiesto de carga. No, ese es diferente. Manifiesto es diferente. El manifiesto se diligencia con información de la lista de empaque y con la factura comercial. O sea, el manifiesto se alimenta de lista de empaque y factura comercial. Por eso extractamos información y la pasamos al manifiesto de carga. El manifiesto de carga tiene que ver con un medio de transporte, un documento que describe las mercancías. ¿Sí? Describe mercancías. Entonces, ¿qué está describiendo el manifiesto? Primero, que en qué vehículo o en qué buque, porque también, o aéreo. Manifiesto de carga aéreo, manifiesto de carga terrestre, marítimo o fluvial. ¿Sí? Pero la lista de empaque tiene pura información de ese producto. O sea, nos sirve a nosotros para identificar, para darle un tratamiento, ¿sí? Para ver de qué estamos manipulando. Quiero contarle rápidamente una anécdota que sucedió en una visita a una empresa con Aprendices Sena. Nos recibió la empresa, fuimos a la bodega y había unos productos químicos peligrosos y creo que había era como un tambor pequeño, pero tenía un escape y estaba emanando gas y a veces el gas no se ve. Entonces, la persona que nos estaba atendiendo, que era un funcionario, empezó a marearse y casi se cae. Entonces, mire que si no se conoce la naturaleza de la carga, podemos estar expuestos, ¿sí? Porque esto es serio, esto de la manipulación de la carga, sobre todo cuando hay materiales peligrosos presentes, nos contamina. En una ocasión yo hice un curso con los bomberos del manejo de la guía de respuesta en caso de emergencia, la guía GRE, famosa guía GRE, que es color naranja. Esa guía es para identificar materiales peligrosos. Entonces, el bombero estaba hablando de contaminarse con carga peligrosa. Y él decía algo, cuando usted ya olió la gasolina, ya se contaminó. ¿Por qué? Porque usted, así sea una pequeña cantidad, eso entró en el cuerpo, ¿sí? El sistema olfativo detectó y se contaminó el sistema olfativo. Mire que hay gente que huele en gasolina y se desmaya, ¿sí? No pueden oler gasolina, se desmayan. Entonces ya se contaminó, se afectó su sistema nervioso. Entonces, por eso es la lista de empaque, uno de los tantos, ¿sí? Entonces, la lista de empaque nos permite, esto lo vamos a ver en comercio exterior, ¿sí? Yo le facilité por ahí varios documentos. Dentro de eso una lista de empaque y una factura comercial. Entonces también dentro de esa lista se identifican dimensiones, la forma de embalaje de las mercancías. Eso nos da información valiosa para manipular la carga, para transportarla, para almacenarla, aún para inspeccionarla y realizar un control aduanero. Porque si se va a exportar o se va a importar, se exige lista de empaque. Necesaria la lista de empaque. Ok, por ahí hay un ejemplo, yo se lo suministré y se lo voy a volver a enviar. Y viene un documento que utilizan algunas empresas para recibir o despachar productos. Se llama la factura comercial y yo personalmente no estoy de acuerdo que se utilice una factura comercial para un despacho. No, habría que hacer un listado. O sea, al que está despachando no le interesa la contabilidad de la empresa. ¿Cuánto costó? ¿Sí? Entonces no debe utilizarse, pero se utiliza en términos comerciales. Ahora, ahí no dice que es la factura comercial. Eso es algo común. Cuando usted va a comprar un almacén Ejército, le entrega una factura. Si usted compra un par de zapatos, le entrega una factura. ¿Qué es una factura? ¿Aló? Un documento que lo hace usted dueño de esa unidad. Documento legal. Documento legal, documento que me hace dueño, pero
vez, mire, le voy a poner, eso es cierto, cuando usted va y compra la factura, pero en el comercio exterior, si yo tengo una factura, no necesariamente el producto es mío, está declarando cuánto vale el producto, cuánto cuesta, porque para exportar o importar se necesita el valor del producto, ¿sabe para qué? Para los impuestos aduaneros, lo que se llama el arancel. Entonces, no necesariamente, en parte sí es cierto, si tengo una factura y si yo soy el dueño del producto, pero en términos de comercio, la agencia de aduana necesita factura comercial para determinar el valor de esa mercancía y ellos cobran su comisión. Listo. Pero, ¿qué sería esa factura comercial? Ya dijimos que es un documento, pero fíjense, está la palabra comercial, un documento comercial. ¿Para qué sirve una factura? Y le dije en parte algo. ¿Qué demuestra una factura? Cuando usted tiene una factura que se demostró que adquirió un producto o un servicio. ¿Y eso cómo se llama? Cuando uno adquiere algo se llama una compra. Y en comercio la palabra compra es muy valiosa, ¿sí? Pero hay otra que se llama venta, compra-venta. Factura comercial es para demostrar que una compra-venta. Que hay una persona que emite la factura y otro que recibe la factura, que es la prueba de compra, ¿sí? Y la prueba de venta también. Muchas veces se usa de garantía también. Correcto. ¿En qué casos? Podemos utilizar la de garantía. ¿Alguna imperfección? Cuando se compran electrodomésticos para... ¿De funcionamiento o de calidad? Sí, se utiliza, uno compra, por ejemplo, una lavadora y le dan la factura y dice, esa es la garantía. Le dicen así, esa es la garantía. Que de pronto le dan otro documento que se llama póliza, pero eso va a la póliza, lo que le da valor a la póliza es el valor que se pagó. Sí, se pagó una póliza. Listo. Entonces, en grandes rasgos, muchas empresas que hacen, reciben la factura. Yo estuve en una empresa que se llama Tubacol, dando clases precisamente de manipulación de carga. Eso queda aquí en Cartagena. Ellos importan y exportan tubería. Entonces me decían los operadores de montar carga y los auxiliares de bodega que ellos utilizaban la factura para recibir, porque trae información. Pero que en realidad debería ser una empresa con la factura, depurar, tomar la información necesaria y crear otro documento que le puede poner usted el nombre que quiera. Ya Servientrega tendrá, coordinadora tendrá algún documento para recibir, porque cuando vamos a recibir, eso sabe que vamos a recibir, y eso debe estar en un documento, puede estar en un dispositivo electrónico. Entonces se hace una base de datos con la información de la factura, de la lista de empaque, ¿sí? Hasta ahora tenemos 2, y esa información se depura. ¿Qué no se pone cuando alguien necesita recibir o despachar? El valor del producto no es necesario, usted no necesita esa información. Ahora, hay otro documento que se llama ficha de datos de seguridad. La ficha de datos de seguridad es un documento que nos da a entender o nos comunica información sobre los peligros de una sustancia o mezcla química. Entonces, ella tiene 16 aspectos. Yo por ahí le facilité una del cloro, ¿sí? Del cloro. Entonces, yo voy a mirar si la próxima clase, que es el martes, yo estoy utilizando un computador que es del SENA y yo tengo el mío. Vamos a ver si utilizo el mío para la clase. Para ahí se acaba ese problema de que se ve borroso. Entonces, de pronto hacemos un repaso. Sí, creo que podemos hacer un repaso de los documentos. Entonces, esa ficha de datos de seguridad tiene 16 aspectos. Necesito que la observe. Porque en la ficha de datos de seguridad hay una información valiosa de la recepción. O
sea, la manipulación, del almacenamiento, las condiciones que debe ser almacenado el producto, da a entender qué tipo de peligro tiene ese producto químico, qué debe hacerse si hay derrames del producto. Habla además de los elementos de protección que deben utilizarse para protegerse de si tiene emanaciones gaseosas, ¿sí? Para evitar inhalar ese producto. Habla del transporte y la disposición final de los recipientes. Eso ya le toca a la brigada, le toca al equipo encargado de ese tema, en donde están los materiales peligrosos. Entonces, fíjense que es muy importante. No le voy a mostrar el documento, que si está borroso no vale la pena, pero sí lo vamos a mirar después. Entonces, esa ficha de datos, en resumida cuenta, permite identificar los peligros del producto químico. Por ejemplo, el cloro es corrosivo y es un gas tóxico. Y ahora, cuando usted va a la tienda, al supermercado, le venden cloro en gas. ¿O cómo se lo vende? ¿O cómo lo compra usted? ¿El líquido? Líquido y granular. Correcto. Y en El pastillas. líquido, pero cuando usted va a la tabla periódica de los elementos, ¿dónde se ubica el cloro? Dentro de los gases. Ahora, si es un gas, porque usted lo compra líquido. La respuesta está en la clase que usted vio en química. Cuando usted estaba ya en el colegio, ¿sí? En grado 9, 10 o 11, y que llegó el profesor o la profesora de química, y le dijo que hay fenómenos químicos de que una materia pasa de un estado a otro, y ese paso de gas a líquido se llama licuefacción. Entonces de ahí salen los gases licuados, ¿sí? Porque a través de un proceso químico lo sometieron ese gas a ciertas condiciones y resultó siendo líquido. Por eso usted lo puede comprar líquido, pues es gas licuado. Entonces por ahí nombraron el gas propano. El gas propano es gas licuado. ¿Sí? Gas licuado de petróleo. Es el mismo GLP. Entonces el problema del gas propano es que ese producto, cuando en algunas condiciones hay un derrame, como está líquido, entonces él empieza a fraccionarse en pequeñas esferas. Imagínense el peligro que hay ahí. Hay del que lo pise. Esa es una bomba. Es peligroso. Eso ocurre con el gas propano. Entonces, mire, eso nos permite identificar peligros en el producto químico. En coordinadora mercantil, ¿qué productos químicos peligrosos manipulan o no manipulan? Perdón, o no reciben. O si lo reciben. Sí se reciben. ¿Cuáles? Más que todo No le sé el misceláneos. nombre, pero Misceláneos, profe. Ejemplo, en el caso, estamos hablando de productos químicos. Por ejemplo, hay un si me habla de corrosivo, misceláneo pero en es la que clase 9. no me acuerdo del Bueno, nombre, pero hay un corrosivo. entonces, ese material peligroso químico tiene una ficha de datos de seguridad. El que va a estar ahí presente ante ese producto debe saber y debe conocer ese documento. Hay hay un código que se llama HMIS, Hazardous Material, o sea, que habla de cuáles son los elementos de protección frente a un producto químico. Mire la importancia, ¿sí? No es simplemente recibirlo ya, porque muchas veces va a exigir guantes. Ahora, frente a un producto químico peligroso que es gaseoso,
digamos, las mascarillas no sirven para nada. Eso sería como un chiste de mal gusto. Tiene que tener máscara con filtro. Y además se exige cierta ropa. ¿Sí? Cuando el producto demanda eso. ¿Me entiendes? Y los encargados de ese tema son los de seguridad y salud en el trabajo, que deben conocer si hay productos químicos, cómo se almacenan, cómo hacer segregación y todo esto. Sí, eso es importante tenerlo en consideración. Y ese tema lo vamos a trabajar. Que para mí es importante que usted sepa cómo manejar una ficha de datos de seguridad. ¿Sí? El rombos de peligrosidad. Eso lo vamos a manejar. Listo. Entonces la ficha también nos dice cómo proteger la salud de los trabajadores, cómo prevenir accidentes e incidentes, cómo facilitar la atención de emergencia porque de pronto ocurre algo, a alguien por ahí inhaló porque hubo un escape ese producto, el olor de ese producto, y se contaminó y se desmayó. Entonces, ¿cómo atender a esa persona? Y hay una legislación laboral sobre seguridad y salud en el trabajo que hay que tener en consideración. También se habla dentro de esa ficha de datos de seguridad, información del transporte y almacenamiento seguro. Por ahí está esa ficha de datos de seguridad, de lo importante que la mire. Hay otra que se llama ficha técnica del producto. Ese es más común. Y también se la suministré. Entonces, esa ficha técnica del producto es un documento que el fabricante o proveedor emite. Donde están el nombre del producto, las características, especificaciones, propiedades, condiciones, condiciones en las cuales se puede utilizar. Sí, puede utilizar. Cuando usted compra un celular o usted va de pronto a un almacén a comprar celular, ¿sí? A usted le da un catálogo. En algunos casos, ¿sí? Aquí tengo varios de Motorola y otra marca por ahí. Entonces, ahí le da características técnicas. Lo mismo cuando usted compra un computador o va a comprar un computador, entonces de pronto usted busca le dice qué computadores tiene, entonces le dan una oferta. Y en esa oferta están las características técnicas de ese producto, ¿sí? Entonces usted está en presencia de una ficha técnica de producto y que muchas veces la ficha técnica también, cuando se refiere a alimentos, trae datos nutricionales, ¿sí? De ese producto que sepa el consumidor, pero es una ficha técnica. Y también el tema de los motores, se requiere una ficha técnica. El caso de un montacarga, que por ahí yo le mandé una ficha técnica de producto, y que muchas veces uno no maneja una tecnología o ciertos productos no conoce, pero quienes van a manipular el producto sí tienen que saber qué mensaje me está enviando esa ficha técnica, ¿sí? Porque ella me va a decir muchas cosas y yo necesito. Ahora, si tengo a la mano lista de empaque, factura comercial, fichas de datos de seguridad y tengo una ficha técnica de producto, yo puedo responder las 9 preguntas que ya hicimos, ¿sí? Porque me debe arrojar y entonces estoy caracterizando el producto. Ahora, entramos en recta final de la clase. La evidencia, ¿cómo la van a presentar? Primero, informe ejecutivo. Yo les he dado varios modelos. No me haga un trabajo que diga trabajo de tal cosa, entregado al profesor de Garay, hecho por tales estudiantes. No haga eso. Que haga un formato bien bonito. Puede tener el mismo de siempre. Con uno solo trabaje siempre el mismo, que ese es su informe y le cambia el propósito del informe. Hágalo tamaño carta. No utilice
presentación, no me mande enlaces de un trabajo, no lo haga en Canva. Si lo hace en Canva, lo puede descargar en PDF. Sí, yo trabajo Canva y usted lo descarga en PDF. Y lo que necesito es el documento. Y cuando yo voy a calificar, yo empiezo a analizar ese documento, es más fácil. Sí, para mí es más fácil hacerlo así, de esa forma, para poder calificarlo bien. Entonces aquí yo le digo, no es un trabajo escrito con hoja de presentación, es un informe construido, lo puede construir con Canva, pero lo descarga en PDF, eso tiene una opción, ¿sí? Que dice compartir, después dice descargar en PDF. ¿Qué debe incluir? La portada. Acuérdese que estamos trabajando un informe, se llama informe de la caracterización de la carga recepcionada y despachada en la cadena de suministro de la empresa coordinadora mercantil. Entonces, ese informe que contiene, usted se va a conseguir, ojo, por cada integrante, por cada integrante debe conseguir una lista de empaque. Usted la puede construir si no la encuentra. Es fácil hacerlo. Yo le di un modelo por ahí, una lista de empaque, una ficha de datos de seguridad, o sea que en la lista de empaque yo tengo celulares, en la ficha de datos de seguridad tengo permanganato de potasio y la ficha técnica debe ser para 2 productos. Y necesito que aunque allá digamos, en coordinadora no se trabaje con productos perecederos, me incluya uno, porque necesito que tenga el conocimiento, porque de pronto algún día se le da a uno de los gerentes a nivel nacional decir, oye, ¿por qué no? Así como hizo DHL en España, que están en el tema de frutas y verduras, de pronto dice, no, vamos a trabajar en el tema de frutas y verduras. Y ya usted se adelantó. Mire, los empresarios, los inversionistas, siempre están buscando la forma de rentabilidad de la empresa. Y para eso tienen las líneas de negocio. Entonces, sí necesito que uno de los productos que es ficha técnica sea perecedero. Así no lo trabajen. Quiero que obtenga el conocimiento. ¿Me comprende? ¿Aló? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Okay. Entonces, la ficha técnica va a ser, por ejemplo, un producto como un celular, un motor. Ahí hay muchos productos. Entonces, cada uno debe coger eso para que cada uno trabaje, ¿sí? En grupo. Entonces, deben corresponder a productos diferentes. Y por cada producto usted va a sacar la información de esos documentos y va a diligenciar esto. Aquí dice nombre de la empresa, caracterización del producto, la dirección, el correo y el celular. Listo, aquí va el logo, aquí va la foto del producto. Para mí es importante que usted, este elemento esté aquí porque está creando un documento de caracterización, ¿sí? En algunos casos, mire, yo cuando recibí carga en sociedad portuaria, yo la recibí en cobertizo, en bodega, en patio, o de buque, ¿sí? O de vehículo. De muchas formas recibí yo. Y casi nunca viene foto. Pero en algunos casos el cliente dice, necesito la foto. ¿Sí? La foto del motor. Ahí, entonces estamos en presencia de un objeto que es más identificable. Casi nunca viene foto, pero en este caso, ¿por qué lo estoy haciendo? Porque otros casos, si el cliente sí lo exige. En algunos casos, muy específicos. Entonces, pero lo hacemos para aprender. Esa es la gran razón. Entonces, aquí tiene el nombre del producto. Las preguntas están aquí: el tipo de carga, el peso de la carga, el volumen, la unidad, y le explico. Nombre del producto, nevera, tipo de carga, general o carga suelta embalada, peso de la carga,
Entonces dice peso de la carga, tantos kilogramos. Volumen, tantos metros cúbicos. En el tema de la unidad, si yo estoy hablando de combustible, un ejemplo, entonces yo diría galones, ¿sí? Galones. En el caso, si estoy hablando de computadores, la unidad es unidad. Si estoy hablando de zapatos, es pares. Si estoy hablando de abanico, es unidad. ¿Queda claro? ¿Aló? Sí, señor. Sí, Sí, señor. señor. Sí, señor. Bien. Entonces, naturaleza. Acuérdense que puede ser perecedera, frágil o peligrosa. El empaque o el embalaje que se utiliza. Ahora, quiero hablarle de 3 cosas. De pronto ahí no lo incluí. Envase. El envase es el elemento que protege el producto de manera directa. Por ejemplo, frasco de jarabe. Ahí tenemos un envase. Una bolsa de papa frita. Entonces la bolsa es el envase. En el caso del empaque, el empaque, para el caso del frasco de jarabe, es la cajita de cartón. Ese es el empaque. Y ese empaque se mete en una caja más grande donde van 20 unidades. Entonces esa caja viene siendo el embalaje. Y si se utiliza un contenedor se llama reembalaje. Listo. Pero aquí lo que estamos identificando carga suelta, ¿sí? Ni siquiera granel vamos a recibir. Entonces aquí usted me explica cuáles son las condiciones de almacenamiento de manera muy breve. ¿Sí? Mantener alejado del calor, almacenarse bajo cubierta, bajo techo, etcétera. Y los requisitos para manipular la carga. ¿Sí? Requisitos para manipular la carga. Los equipos de manipulación de carga a utilizarse, los medios de transporte más adecuados y las normas legales para transporte. Listo. Ahora, la socialización. Yo he visto trabajos muy buenos, pero le falta el video. Para mí es muy importante mirar la comprensión suya. Estoy diciendo, comprendió. Qué trabajo excelente. Por ahí hay un grupo que me está mandando su video, me parece excelente. Bien, entonces yo necesito que haga los videos. ¿Sí? Que haga los videos. Y debe generar un enlace a ese video. Usted lo sube a YouTube, que es una de las plataformas más comunes. Y de ahí, usted genera ese video, lo sube. O sube el video y genera el código. ¿Sí? El enlace. Y ese enlace es que va a incluirlo en el mismo trabajo, en el mismo informe, debe incluirlo. No lo ponga aparte. Inclúyalo dentro del documento, por favor. Entonces, no sé si hay preguntas en este momento y les escucho. Carlos. Profesor, buenas noches. Una pregunta. Cuando usted habla de cosas perecederas, en ese caso, pues a veces manejamos otros medicamentos, ¿eso no contaría como algo perecedero por fecha de vencimiento? Claro que sí. Y precisamente yo me estaba acordando de algo. Yo dije, pero de pronto alguien dijo, no, nosotros manejamos perecederos. Pero a mí me llegó un paquete y regalaban un frasco de miel. Entonces eso es perecedero. Me llegó por, digamos, una empresa. Vino aquí una empresa, sí, como ustedes. Entonces dije, sí manejan perecederos. Y ahora hoy encuentro que sí se manejan perecederos. ¿Sí? Porque es que ustedes son apoyo logístico y son clave. Que nació el servicio con el tema de cartas, documentos, paquetes, pero eso ha crecido. A nivel mundial, ahí tenemos a Amazon. ¿Me entiende? Y tenemos DHL, ustedes son muy importantes en Colombia. Entonces, el negocio se va diversificando,
se va mirando oportunidades. Listo, entonces perecederos, claro que sí, ustedes los manejan. Medicamentos, algunos alimentos, polen, etcétera. Profe, lo que ¿Quién pasa es que profe, lo que pasa es que dentro de las políticas de coordinadora está que no se transporta vidrio, líquido ni percedero, pero más sin embargo los clientes mandan bajo su responsabilidad y si llegan alimentos, incluso de las cajas del exterior de Expresito, vienen hasta mercados que mandan de Estados Unidos. Ahí viene arroz, espaguete y todas esas cosas. Sí se transporta, pero no bajo la responsabilidad de coordinadora. Ok, ¿Qué me no dice de es los una mercados línea del de costo? negocio. Ok, no es una línea de negocio, digamos, pero vamos a suponer, es una actividad simulada de que ciertos productos son aceptados. Y es un ejemplo, no es que ahora eso es así, no, es una simulación, porque necesito que usted adquiera el conocimiento. ¿Está entendiendo? Ese es el propósito. Así la compañía no lo haga. Pero yo digo, si me llegó un frasco de miel, si a veces me llegan algunos medicamentos, eso es perecedero. Porque perecedero no necesariamente tiene que ser alimento. Los cosméticos son perecederos. ¿Ustedes reciben, digamos, cajas de cosméticos? Sí, señor. Sí. Perfumes. Eso es perecedero. Las de Preven, sí. 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 Sí, correcto. Entonces, Sí, miren qué productos tienen las características de perecedero, no necesariamente alimentos, pero tiene que cumplir con la característica de perecedero. Debe haber muchos. La comida de mascotas. La comida de mascotas también llega mucho. Bueno, ahora, las baterías. ¿Algunas baterías? Sí. Tienen vida útil. O sea, todo lo que tenga vida útil, que esté marcada, que tenga fecha de vencimiento, no necesariamente, por ejemplo, los medicamentos, los nombraron ustedes ya, tienen una fecha de vencimiento. Entonces, eso necesita un cuidado y más adelante se van a dar cuenta cuando apliquemos el tema de inventario, método de inventario, que es necesario aplicar ciertos métodos de inventario con ciertas mercancías. Entonces yo necesito que usted maneje el grupo todos los mismos productos. ¿Qué otra pregunta hay? ¿Aló? Profe, pues yo tengo una duda es con los trabajos ¿Sí? que nosotros los hemos hecho en Canva, pero el profesor nos coloca que es en PowerPoint y convertido a PDF. Y ahí estamos nosotros como perdidos porque no sabemos cómo, porque los últimos 3 que hicimos los hicimos en Canva. Y el profesor nos colocó que uno era en PowerPoint convertido a PDF y el otro era Word convertido a PDF. Bueno, le comento algo. Nosotros en docencia, porque de cierta manera somos docentes, aunque nos llamen instructores. Los docentes tenemos algo, los instructores, instructor, profesor, maestro, tenemos algo que se llama autonomía. ¿Qué indica la autonomía? Que aunque yo trabaje en el SENA, yo voy a utilizar mi metodología, yo soy autónomo. Y dentro de eso el profesor tiene la potestad de decir que el trabajo es en Word, que el trabajo en Canva, que el trabajo en PowerPoint. La forma como trabaje el instructor Eduardo, ese es de él y hay que respetarla. ¿Sí me entiende? Por algo le está pidiendo PowerPoint convertido a PDF. A diferencia mía que lo que quiero es un informe. ¿Sí? Y le digo, hágalo en Word, conviértalo a PDF. Porque son diferentes, ¿sí me entiendes? Son diferentes situaciones. Espero que hayan entendido. Lady. Instructor, pero yo tengo una pregunta parecida. Lo que pasa es que usted dice que podemos hacerlo en diferentes aplicaciones. Por lo general usted nos recomienda Canva, pero también nos ha recomendado Geniality. Y nosotros, el grupo de nosotros ha hecho los trabajos con ese,
pero a usted no sé si es que no le descarga cuando se lo enviamos o no lo deja ver, pero creo que había sido como un problema también manejar esa aplicación. Entonces no sé si todo es mejor hacerlo por Canva, usted qué nos recomienda a nosotros hacer. Lo que le digo es no se compliquen la vida. O sea, mire, yo he recibido los trabajos en formato en que no he pedido, pero aún así yo los valoro, porque ustedes hicieron un trabajo. Y entonces, ahí le mandé una lista de chequeo. Y siga, mire, lo que dice la lista de chequeo, haga lo que dice ahí. Ya yo se la, y hoy se la voy a volver a enviar. ¿Para qué sirve la lista de chequeo? Para mostrar qué es lo que yo estoy requiriendo. Documento, informe, porque yo quiero que aprendan a hacer informes logísticos. Ustedes tienen que aprender a informar. Entonces le estoy dando una forma de hacerlo, ¿sí? Porque a usted le toca reportar de alguna forma. Y es lo que estamos haciendo. Entonces, ¿qué le recomiendo? No se complique la vida. Coja un Word. Y Word tiene unas plantillas. Úsela. Cámbiale el color a la portada. Puede crear una portada. Está Canva, que al final usted descarga. Aunque Canva es más trabajadito. Sí, trabaja un poquito. Pero vale la pena. Hace un buen trabajo. Pero menos, más fácil es Word. Pero necesito que sea tamaño carta. ¿Sí? Eso es un informe en tamaño carta. Listo. Bueno, mientras piensan si hay alguna pregunta por ahí, algo que estoy notando es que algunos grupos tienen dificultades. ¿Qué está pasando? Que algunos integrantes de grupos, aquí no voy a decir nombre, algunos integrantes de grupos no trabajan, no aportan. Y algunos aprendices se han comunicado conmigo. Y yo la verdad no voy a sancionar a nadie por eso. Usted es responsable o no. Entonces, el tema es, haga un esfuerzo. Porque es que un título imagínense, un título allá en la empresa coordinadora mercantil, ese título de escena que diga tecnólogo en coordinación de procesos logísticos, eso pesa. Sobre todo que la empresa necesita que usted se capacite. Aquí va a aprender mucho. Entonces, haga el esfuerzo. Sé que algunos salen cansados, o casi todos salen cansados porque trabajan todo el día y la logística cansa. Yo estuve en ella, termina cansado. Y venir a escuchar al profesor Garay hablando de logística. Pero eso vale la pena. Esto es un proceso de formación. Póngale corazón. Les toca sacrificar tiempo. A mí me tocó. Yo para especializarme en gerencia logística, como le dije el otro día, me tocó sacrificar domingos, festivos. Pero hoy en día estoy disfrutando de tener un título de especialista en gerencia logística. Me tocó fuerte. Yo salía, mire, todo el día dando clases en el SENA, salía por una universidad. En la noche me tocaba conectarme a trabajarlo con los compañeros. Nos vemos el sábado, imagínense. Y la familia de pronto salía, mi esposa con los hijos. Pero eso valió la pena, porque después se revirtió económicamente, ese título hizo que me aumentara el salario. Eso se revirtió para mí. Entonces, consejo, vea, todo esfuerzo que lo lleve a usted a aprender más, tiene una recompensa al final. En prestigio, en respeto, en ingresos, en confianza. Porque ¿en quién confían los jefes? En el que sabe. Mire que cuando llega el nuevo, dice, enséñale tú. A ti te tocó el aprendiz SENA, te tocó el de la universidad tal, te toca enseñarle. Entonces, no es, qué bueno recibirlo a los muchachos que dan oportunidades. Pero cuando uno sabe, a uno lo respeta. Ese es un respeto, digamos, profesional. Y eso, con este esfuerzo que usted está haciendo, eso tiene una recompensa. Eso quiere decir pilas. Haga su esfuerzo. Al principio muchos no entienden mi metodología, pero después cuando la van entendiendo, que se va a tomar un tiempito, algunos no, algunos ya entendieron, y por ahí felicité a un grupo que
me puso feliz porque me entregó un trabajo como yo lo estoy pidiendo y lo que yo pido no es complicado. Entonces, haga su mejor esfuerzo, su mayor esfuerzo, avance, acuérdese. Todos los que estamos aquí creo que somos colombianos. Y nosotros los colombianos de cualquier región, desde San Andrés hasta Amazonas, desde allá digamos, de los llanos, de cualquier parte, tenemos una característica que nos gusta echar para adelante. Nos gusta. Entonces yo le animo a que haga ese esfuerzo. Siempre estoy atento a sus preguntas, a sus inquietudes. Mire, ciertamente le va a costar a veces en tiempo, en esfuerzo, pero vale la pena. Tener un título de SENA vale la pena. ¿Por qué? Porque entonces, como le ha pasado a otro grupo, en la empresa ya lo miran diferente, ya es el que tiene el título. Y ese título tiene doble respaldo. Uno se llama Ministerio de Educación Nacional y el otro se llama Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Doble mérito. Imagínense. Y vale la pena. Sobre todo que usted tiene un profesor que da mucha oportunidad. Yo doy mucha oportunidad. Pero me gusta que la gente trabaje y se esfuerce y se nota, porque cuando uno mira los videos dice, esta gente está trabajando, ya entendió. O le falta un poquito, pero sé que van a llegar. Listo, si no hay preguntas, quedamos ahí. Que Dios los bendiga, Dios les guarde. Escríbanme si necesita escribir, solicite apertura y con gusto yo le doy apertura. Listo, profe, gracias igualmente. Buenas noches, hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Bendiciones para todos. Feliz noche. Ya igual. Feliz noche para todos. Gracias.